Informativo CBC, otro compromiso con la región. Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches. Un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan siempre en punto de las 7:30 todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Por supuesto con mucha información relacionada con la ola invernal. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Estos son nuestros titulares. Les contamos cuál es el balance invernal al día de hoy y qué se espera para los próximos días. 2 perezosos y 20 tortugas fueron liberadas por la CBC en zonas rurales de Cali y Buenaventura. La CBC y el CEN están capacitando a emprendedores y empresarios del Valle en el fortalecimiento de negocios verdes. Funcionarios de la corporación acompañan procesos para hacer ecoturismo responsable en los más bellos parajes del Pacífico vallecaucano. Vamos con las noticias. Funcionarios de la CBC, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, realizaron hoy un reconocimiento aéreo del río Cauca y de los sitios más afectados por las inundaciones en el sur y centro del departamento. Aunque no son comparables a las afectaciones que se produjeron durante la ola invernal de 2010 y 2011, ya se han presentado muchos daños. Vamos con la nota. La primera parte del sobrevuelo se hizo sobre las viviendas afectadas en el sector de Juanchito, donde el panorama es aún desolador. Así se aprecian desde el aire las obras de reforzamiento del Jarillón en el canal Interceptor Sur. Otro de los sitios con gran afectación es el sector de La Dolores, donde hay bodegas inundadas. Más al norte así luce el humedal del Conchal. Aquí se pueden apreciar las haciendas La Flauta y el Canelo en el Cerrito. Este fue el dique que se rompió en las últimas horas. Este es el humedal Videles, otro de los puntos críticos por inundación. Luego de una breve parada en Tuluá para tanquear el Huey de la Fuerza Aérea Colombiana, continuamos hasta la laguna de Sonso, donde el agua del río Cauca está entrando a raudales tras la rotura del dique. El objetivo era hacer una inspección rápida sobre los sitios más críticos de la inundación del río Cauca. La parte más crítica en la zona centro, laguna de Sonso, donde rompió el dique. El sobrevuelo pudo hacerse gracias a la alianza de la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana dentro de la estrategia Ambiente con Altura. Germán Bolaños, informativo CBC. La CBC pidió a la Administración Municipal de Río Frío contratar de forma urgente estudios de suelos para descubrir las causas de una falla en el terreno del casco urbano del corregimiento de Salónica, que ya presenta grietas. Ese fue el resultado de un recorrido en el que expertos analizaron los deslizamientos que se están presentando en la zona. La comisión visitó en primera instancia la parte alta de las veredas San Alfonso y Volcanes, donde se han presentado deslizamientos que podrían afectar quebradas vecinas. Entre la población de Salónica se había generado el temor de un represamiento que afectaría el casco urbano del corregimiento. Tras una inspección sobre el terreno y con la ayuda de un dron se desestimó este riesgo. Las causas geológicas son los materiales que son de baja calidad, las morfológicas, las altas pendientes, y las antrópicas, un conflicto por uso del suelo, ya que se están invadiendo las franjas forestales protectoras. Yo creo que es nuestro deber darle un parte de tranquilidad a la comunidad, principalmente de Salónica, en el sentido de que esos pequeños deslizamientos que se han presentado, lógicamente tendrán que ser atendidos por los propietarios de las fincas respectivas para que eviten hacer más cárcavas en sus propiedades, pero que indudablemente no van a tener mayores efectos sobre el corregimiento de Salónica. Según pues lo que me dije el ingeniero, puede ser controlable, que lo podemos controlar pues, pero pues que hay que darle unos trabajos ahí. Lo mismo los señores de la CBC con quienes estuvimos hoy andando, nos dicen que tenemos que hacer unas correcciones y que tenemos que hacerle un trabajo a eso ahí. Luego la comisión se desplazó hasta el casco urbano del corregimiento, específicamente al sector conocido como El Morro, donde la situación es distinta. Se han identificado unas grietas de tensión, por lo cual se recomienda en la inmediatez sellado de las mismas y un control de agua escorrentía mediante una obra hidráulica sencilla. Para este caso se recomienda un estudio geológico geotécnico con análisis de estabilidad de laderas para definir realmente cuáles serían las obras para mitigar. Se hicieron recomendaciones preliminares para las autoridades locales. Lógicamente, en los informes que se van a presentar se van a dar las recomendaciones técnicas de cómo es la forma de minimizar, principalmente en el sector de San Alfonso y Volcanes, para que no se siga profundizando, digamos, estas cárcavas allí y evitar mayores daños en estas propiedades. Y en la parte de acá del casco urbano de Salónica, sí necesitamos que la Administración Municipal contrate urgentemente el estudio de suelos que permita determinar las acciones a tomarlo de forma inmediata.
El diputado Juan Carlos Rengifo, quien pidió y acompañó la visita técnica, pidió una rápida intervención. Hay una declaratoria de calamidad pública, pero también debe trascenderse a la declaratoria de urgencia manifiesta para canalizar recursos que se puedan invertir en mitigar lo que puede suceder con los deslizamientos que hay en la zona alta. En el recorrido participaron además expertos en gestión de riesgo, bomberos, Acuasalónica y la Fundación Río Frío. Y hoy en nuestra sección Desde el Jarillón les contamos en qué consiste el reforzamiento dinámico que se le está haciendo a la obra que protege a Cali de las inundaciones. Bienvenidos a Desde el Jarillón. En esta emisión les explicaremos cómo se hace el reforzamiento dinámico. En la actualidad existe una amplia variedad de técnicas de mejoramiento de suelos y todos ellos se desarrollan mediante el uso de fuerzas verticales de tipo dinámico o estático, presión o amasado del suelo, aplicadas mediante equipos mecánicos capaces de producir una secuencia rápida de impactos sobre la superficie. Esto es lo que se está haciendo con las obras de refuerzo del Jarillón que protege a Cali de inundaciones, donde entre las técnicas que se utilizan se implementa el reforzamiento dinámico del dique. El reforzamiento dinámico consiste en consolidar el suelo de las arenas que se pueden licuar, haciendo contrafuertes, haciendo gravas, columnas de grava de impact, o sea, compactadas, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahí, que es la inyección o la construcción de columnas de suelo cemento. La construcción de las columnas de suelo cemento es la inyección y barrenado de lechada de cemento que se une al suelo mismo, ¿sí? Conformando una lechada importante que se va secando y coge consistencia de columna. Los materiales para contrafuertes es suelo mixto de río con cemento, y para las columnas de grava es piedra de 1 pulgada a 1/4. En el primer tramo de la obra se aplicó esta técnica del reforzamiento dinámico desde el Basuro de Navarro hasta la desembocadura del río Cauca, un trayecto de 2.275 metros. Este reforzamiento sirve además para mitigar el efecto de movimientos sísmicos y también para evitar que la hormiga arriera vuelva a socavar el dique. En nuestro próximo programa les explicaremos en qué consiste la protección de orilla para el control de erosión en el río Cauca. Hasta pronto. Y estas sí que son buenas noticias. Tras mes y medio de tratamiento y rehabilitación por parte de expertos de la corporación, 2 perezosos fueron puestos en libertad en el bosque del kilómetro 18 y en zona rural de Buenaventura. Allí también fueron liberadas 20 tortugas. 2 perezosos adultos y 20 tortugas de distintas especies regresaron a su hábitat natural después de casi mes y medio de un proceso de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBC, lugar donde fueron valorados por veterinarios, zootecnistas y biólogos de la corporación. Uno de los perezosos fue liberado en el kilómetro 18 en Cali. El mamífero fue entregado voluntariamente por un mulero que afirmó haberlo encontrado pegado en la parte de atrás de su tractocamión en la vía panamericana que de Buga conduce a Yumbo. Hoy es la liberación de un perezoso de 3 uñas que fue rescatado por la Armada Nacional en el departamento de Nariño. El animal estaba herido, se hizo toda la logística para traerlo por vía aérea desde Tumaco hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde fueron recibidos por funcionarios de la CBC, dirigido al CAPSAN Emidio, donde fue atendido y recuperado de su herida, y una vez rehabilitado ya está apto para su liberación, y aquí lo vemos hoy en las selvas de Buenaventura. El otro perezoso y las tortugas de la especie estuche y palmera fueron liberados en uno de los brazos del río Anchicayá en Buenaventura. Nos vamos unos segundos y al volver el SENA y la CBC están capacitando a empresarios y emprendedores para fortalecer los negocios verdes en el valle. Y en la entrevista de la semana, las alertas salvavidas de la CBC y su papel en la ola invernal que atraviesa el Valle del Cauca. Ya volvemos.
Volvemos al informativo CBC. La CBC y el SENA iniciaron el curso taller Estructuración de Modelos de Negocios Verdes e Inclusivos. Empresarios y emprendedores empezaron a capacitarse para entrar en esta dinámica de empresas sostenibles. Cerca de 40 personas, entre empresarios y emprendedores del Valle, asistieron a la primera jornada del curso taller Estructuración de Modelos de Negocios Verdes e Inclusivos, que está dictando el SENA cada viernes en el edificio principal de la CBC. El año pasado iniciamos un proceso de capacitación en la temática de negocios verdes de manera interna en la corporación, y en este momento estamos arrancando un proceso de fortalecimiento de capacidades, pero ya con actores externos, es decir, potenciales empresarios, comunidad en general y otros actores involucrados en la estrategia de negocios verdes para el Valle del Cauca. El curso es una de las estrategias impulsadas por la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que las corporaciones difundan en su área de jurisdicción el tema de esta estrategia nacional. Es una capacitación de 40 horas, entonces vamos a trabajar con los señores durante aproximadamente son unas 8 sesiones en las cuales vamos a ver todo lo que tiene que ver con los negocios verdes e inclusivos, de qué se tratan, cuáles son los requisitos, cómo convertir sus negocios en negocios verdes, lo cual les genera a ellos una ventaja competitiva en el mercado. En la charla se destaca además que ya no se trata de una moda alternativa, sino de negocios cada vez más competitivos. Ahora los clientes están cada vez más interesados en las ventajas de los productos, de que estos sean verdes, que sean amigables con el medio ambiente, que la forma en que fueron elaborados sea saludable y les aporte como un valor agregado. En la CBC funciona la ventanilla de negocios verdes en la Dirección Técnica Ambiental, donde cualquier persona interesada en la temática se puede acercar para obtener información y asesoría. Funcionarios de la CBC hacen acompañamiento y brindan asesoría a las comunidades que habitan bellos parajes de la costa pacífica para que cuiden y aprovechen estos paisajes mediante el ecoturismo. Buenaventura cuenta con sitios turísticos como Huanchaco, La Barra, Maguigpi y Ladrilleros, que por estar ubicados en el Pacífico colombiano gozan de lindos paisajes y variedad gastronómica. Pero hay más atractivos en esta región además del mar. En la antigua vía Cali-Buenaventura se encuentra Agua Clara, nombre que describe la principal característica del sector. En estos momentos tenemos 2 senderos ecológicos, uno que es el sendero Agua Clarita, que es un sendero que nos brinda biodiversidad en cuanto a fauna y flora, y el otro sendero se llama La Tortugaña, donde hay también riqueza en fauna y flora. La CBC viene realizando procesos de educación ambiental para minimizar los impactos ambientales que el turismo pueda generar. La idea es que estos espacios sirvan como aprovechamiento responsable y ecoturístico, generando líneas productivas a las comunidades asentadas en la localidad. Entonces, por eso desde ya los profesionales técnicos vienen haciendo acompañamiento a las comunidades para que ellos de manera responsable puedan hacer uso de estos espacios naturales, puedan recibir un dividendo y al mismo tiempo conservar y proteger la fauna y flora que aquí se mantiene. Hace solo unas semanas, Agua Clara fue uno de los destinos elegidos por los turistas para pasar parte de sus vacaciones de Semana Santa, lo que significó el aumento de los residuos sólidos dejados por los visitantes. Sí hubo un incremento de personas, de visitantes. Se logró establecer o hacer un plan de contingencia con la asociación comunitaria, con el equipo ecológico, y empezaron a tener un sentido más de pertenencia y a encontrarle como una razón por la cual ese es el camino que ellos deben de seguir para hacer este trabajo mancomunado con la CBC. La importancia de la conformación de grupos ecológicos y su formación como líderes ambientales del sector es uno de los objetivos de los funcionarios de la CBC. Al volver estos grupos una asociación comunitaria, el apoyo de otros grupos y asociaciones será más grande. De esta manera, la protección de esta reserva será la prioridad y el empuje económico de decenas de familias. La CBC y la Autoridad Nacional de Pesca están capacitando a los pescadores artesanales en el correcto uso de implementos de su oficio que no vayan en contra de la normatividad ambiental y así proteger la fauna de ríos y humedales. Con la presencia de 60 pescadores de la Laguna de Sonso y sus humedales, la CBC lideró un completo taller con el propósito de orientarlos en las técnicas de manejo de aparejos, trasmayos, normatividad vigente y sus compromisos frente a los humedales. No es permitido utilizar trasmayos en madreviejas, ciénagas ni en ningún ecosistema de estos. Lo único permitido es en el río Cauca utilizar el trasmayo, pero con unas especificaciones de medidas y técnicas que vamos a sacar más adelante, un plegable para divulgarles a ellos con las medidas sencillas.
Participaron además representantes de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Gobernación del Valle y la Policía Ambiental, quien les socializó las sanciones y el Código de Policía dirigido a pescadores. Dentro de la ley tenemos el literal 6, que es lo que nos dice la pesca ilegal sin permiso de la autoridad competente. Tenemos el literal 7, que es contaminar o envenenar recursos faunísticos, florísticos o hidrobiológicos, y también tenemos el literal 9, todo lo que tiene que ver con las vedas de la pesca, o sea, no respetar esa veda de pesca. El espacio fue oportuno para reiterarles a los pescadores que los ecosistemas estratégicos son muy importantes porque albergan gran cantidad de fauna acuática, aves y anfibios, donde ellos como personas que se benefician de esas áreas también deben contribuir con su conservación y protección. La CBC y la Sociedad de Agricultores del Valle están realizando talleres para capacitar a las comunidades sobre cómo controlar el caracol gigante africano. CBC, a través de un convenio con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAC, realizó nuevamente acercamientos con las administraciones municipales, además de trabajo teórico-práctico con comunidades para el control del caracol gigante africano. La presencia del caracol africano en la jurisdicción de la DAR Centro Norte se detectó desde el año 2011, inicialmente en el municipio de Tuluá y después detectamos la presencia en Bugalagrande, Andalucía. Desde esa fecha hasta ahora, se han hecho intervenciones en diferentes sentidos. La parte pedagógica, se ha trabajado también la parte operativa, se han hecho jornadas de recolección y eliminación de caracol, se han entregado insumos a las alcaldías. En el primer trimestre del año se realizaron jornadas con las administraciones municipales y la comunidad interesada en capacitación, recolección y eliminación de caracol en los municipios de Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, con el fin de seguir generando conciencia de la importancia de tener en óptimas condiciones los predios y también que se apropien del protocolo de recolección y disposición final para que la misma comunidad realice el control y no esperen a que estén invadidos para buscar una solución a través de terceros. La razón de que se haga de forma conjunta es porque la resolución del ministerio lo dicta así. Las soluciones deben ser mancomunadas con las diferentes autoridades dependiendo de sus competencias. ¿Por qué es importante? Porque la comunidad es la responsable de sus predios. Entonces, después de que cada uno cumpla su función, como por ejemplo la CBC capacitar sobre cómo hacer la eliminación, entonces cada habitante tiene que hacerse responsable de su vivienda. La CBC reitera a toda la comunidad que realicen el control del caracol africano por su propio bienestar, a través de un sencillo protocolo según el cual se recolectan los individuos en bolsas plásticas usando implementos de protección como tapabocas y guantes. Los caracoles se disponen en un hueco de aproximadamente 60 por 60 centímetros previamente acondicionado con cal. Antes de cerrar el hueco se adiciona más cal. Ahora vienen unos mensajes importantes y en segundos en la entrevista de la semana, la alerta salvavidas de la CBC y su papel en la ola invernal que atraviesa el valle. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana de las alertas salvavidas de la CBC y su papel en la ola invernal que atraviesa el valle. Para ello hemos invitado a Arelix Ordóñez, ingeniera de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Ingeniera Arelix, buenas noches y es un gusto tenerla aquí en el informativo. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Beatriz. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por aceptarla. Arelix, empecemos a explicarle a los televidentes, bueno, ¿qué son las alertas salvavidas? Las alertas salvavidas son una iniciativa que ha emprendido la corporación buscando sensibilizar a las comunidades con respecto a la necesidad de autoprotegernos con respecto a las amenazas naturales que se puedan presentar en el territorio. En la campaña Alerta Salvavidas, que se ha vuelto una tendencia además en redes sociales, ustedes nos dicen la naturaleza habla. Entonces cuéntenos un poquito, ¿cómo nos habla la naturaleza? La naturaleza nos muestra señales que es necesario que aprendamos a leer, a interpretar, a conocer, como por ejemplo el aumento en el nivel de los ríos o en el caso en que tengamos temporada de lluvias y se ve un descenso en ese mismo nivel, pues pensar qué puede estar sucediendo y qué hay detrás de ese comportamiento, si es natural o no es natural y si me puede representar un riesgo. Ustedes hablan en la campaña de grietas, de basuras en los canales, de derrumbes, de deslizamientos. ¿Qué debe hacer alguien cuando sienta precisamente que la naturaleza le habla?
Bueno, lo primero y lo más importante es que recordemos que todas las actividades que desarrollamos pueden tener impacto sobre los recursos naturales y que esas actividades pueden afectarnos. Si tiramos basuras a los canales o a los ríos, podemos generar un represamiento y podemos estar ocasionando una inundación. Entonces, es importante recordar que también somos responsables de alguna manera en el uso inadecuado que hagamos de los recursos naturales. Para hablar un poquito de las alertas salvavidas, digamos en términos muy sencillos, estamos hablando de una campaña que está circulando por redes sociales, además por la página web de la CBC, donde contamos un poquito cuáles son las señales que nos da la naturaleza para que todos estemos alerta. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, ahí dice, en caso de que usted vea o escuche o sienta algo extraño, comuníquese con el Comité de Gestión de Riesgo. ¿Por qué no con la CBC? ¿Cuál es la competencia ahí? En este caso, lo que dispone la norma es que la instancia que coordina todo lo relacionado con la gestión del riesgo en los diferentes municipios y a nivel departamental es el Consejo Municipal o el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Y es por eso importante que acudamos a esta instancia para que trabajemos todos de manera coordinada y no directamente con la CBC. En parte, digamos, de los mensajes que están circulando, hay uno particularmente que a mí me llama la atención y es el de la grieta. Si usted ve grietas en su casa, por decir algo, no llame a la CBC, llame al Comité de Gestión del Riesgo. ¿Por qué? ¿O qué es lo que debe hacer la persona allí? Para el caso de las grietas específicamente, es importante como ponerse en contexto. Nosotros referimos las grietas en el área cercana a las viviendas, pensando, por ejemplo, cuando están pues, de manera aledaña a algunas laderas. Entonces, si hay grietas en los sectores cercanos, pues puede ser una señal de que algo está pasando. Cuando las grietas son específicamente en las viviendas y dentro ya de la vivienda y están en esas áreas de ladera, pues es importante buscar apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con bomberos o incluso con profesionales de la corporación para tener un concepto acerca de lo que pueda estar sucediendo. Si no es el caso, si las viviendas no están cerca pues, de alguna zona de laderas y se presentan grietas, pues sería más adecuado buscar el apoyo de un profesional en ingeniería civil, por ejemplo. Estas alertas salvavidas, yo decía ahora que las vemos en redes sociales, contemos un poquito además ellas, dónde están y dónde reposa quien quisiera ver todo el conjunto de alertas salvavidas. Las alertas salvavidas las podemos encontrar en la página web de la corporación y a través de las redes sociales donde hemos empezado a hacer la difusión. Hay muchas expresiones comunes que son muy sabias, ¿no? Uno no necesita, digamos, ser muy especialista para saber que, por ejemplo, hay una expresión, por ejemplo, abril, lluvias 1000, mayo hasta romper el sayo, u otra que dice, es mejor prevenir que tener que lamentar. Frente a esta última expresión, ¿qué nos podría decir usted? Que es totalmente cierta. Es importante que nos informemos sobre las condiciones de amenaza que pueda haber en el territorio que habitamos y en consecuencia tratemos de no exponernos y pues así podemos prevenir que algo malo nos suceda. Usted nos está hablando todo el tiempo de las alertas, de que después de estudiar mucho la situación llegamos a la conclusión que algo había que hacer para que pudiéramos hablar con la gente de una manera más sencilla sobre el tema. Pero entonces, ¿qué consejos, desde su visión como ingeniera, podemos nosotros darle a las comunidades vallecaucanas para que no tengamos que estar viendo cada invierno nuestras familias inundadas y con sus casas derrumbadas? Es muy importante que todos tengamos presente que las obras de mitigación no solucionan el problema. Entonces, por más que haya un dique, en la medida en que afectemos ese dique, podemos estarnos exponiendo nuevamente y pues en lo posible estar cerca de un río o estar cerca de una ladera siempre nos va a exponer a una situación de riesgo. Alertas Salvavidas sin duda pues es una campaña que la corporación emprendió, digamos, muy a propósito de la situación que está viviendo el departamento, pero más allá de esa campaña que es pedagógica, que es educativa, que busca entregar información clara, concisa, que llegue a la gente, la corporación tiene una red de hidroclimatología, tiene una página web.
Cuéntenos un poco de esto, porque entendemos que esas informaciones no solamente se dan cuando hay precipitaciones o cuando el embalse de Salvajina ha subido sus caudales, sino que esto se hace permanentemente, independientemente de la temporada en la que estemos. Sí, la corporación todo el tiempo tiene disponibles los reportes de niveles y caudales a través de la página web en el link de estado del tiempo. Allí las personas que están interesadas pueden consultar la información en cualquier momento. Es importante, ingeniera Arelix, que hablemos sobre, digamos, lo que yo puedo hacer para que yo no me vea afectado, cómo atender los planes de ordenamiento, no hacerme a tantos metros de los ríos. Hablemos un poquito de esas normas que no son tan comunes para quienes ven un espaciecito y van haciendo una vivienda y se van asentando sin pensar que en épocas de lluvia o de sequía vamos a sufrir. Pues la planificación territorial de alguna manera está pensada precisamente para evitar que configuremos esos escenarios de riesgo. Cuando a las comunidades se les dice que hay que respetar una franja alrededor de los ríos, es precisamente sabiendo que hacen parte de su llanura inundable y que en un momento en que los niveles aumenten, pues el río se puede desbordar. Igualmente, ¿qué tan cerca puedo yo hacerme en una ladera o en un talud sin exponerme y que en algún momento pueda presentarse un deslizamiento? Finalmente, ingeniera Arelix, la información oficial pues es fundamental que la gente la aprenda a consultar. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo y nos llegan constantemente mensajes al celular, pero no todo lo que llega al celular tiene, digamos, es cierto o es ya una realidad. ¿Por qué no hace una recomendación final para que la gente recomiende siempre verificar la información? Sí. Es muy importante que antes de difundir información a través de las redes sociales, por favor tratemos de verificar que la información sea cierta, porque generar pánico es un enemigo muy grande de la gestión del riesgo y puede hacer que las personas, al estar recibiendo todo el tiempo esos mensajes de alertas falsos, pues tiendan a no creer y realmente eviten una evacuación cuando pueda ser necesario. Ingeniera, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Muy atentos a las alertas salvavidas de la CBC y a toda la información oficial. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden seguir el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo-cbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.